tipo de papiloma es. Ahora creo que ya no, eso lo sabría más la doctora Cupini, que es quien quedó trabajando en el tema. Pero sí, nosotros lo que hicimos fue Karl Surhausten, el premio Nobel, como muy buena persona en aquel entonces, nos envió el genoma es decir, el plásmido de HPV 16 y 18. Y eso lo colocamos en bacterias y obtuvimos grandes cantidades de genoma de estos genomas que luego los marcamos y lo utilizamos para el diagnóstico. Pero bueno, esos son las Virus historias 18. mías. No, profe, pero es muy interesante y muy valioso para nosotros, por eso le pregunto para que nos comparta. Recuerden que las cepas, los serotipos 16 y 18 son los que se relacionan con alto riesgo de enfermedad oncógena. Claro, nosotros, es decir, estos plásmidos se transforman, ¿recuerdan la transformación? Se transforman por golpes de calor y calcio a Escherichia coli súper competentes que se compran. Y los otros, los plásmidos, te los enviaban como regalo, gente muy... Sí, era regalo, te lo enviaban en Eppendorf, por correo, ahora no sé cómo será. Y sí, no, es que no tiene ningún riesgo. Claro. Y estos plásmidos están marcados con resistencia a la ampicilina. De tal manera que vos una vez que introduces el plásmido a la bacteria, seleccionas aquellas que tienen el genoma colocándole ahora ampicilina. Pero bueno, se hace toda una purificación y extracción de los plásmidos y esos se utilizaban en reacciones. Ahora ya se hace distinto. Perdón, pero No, no, profe, estamos agradecidos de escuchar la experiencia. Bueno, seguimos entonces con HTLV, dejamos un poquito el HPV que nos estaba contando el profe, y nos vamos ahora con el virus de la inmunodeficiencia humana. Este probablemente sí lo han escuchado nombrar. Es de la familia de los retrovirus, al igual que el HTLV. Es también un virus cubierto que tiene una envoltura externa. Tiene dos cadenas de ARN monocaternario y va a sintetizar el ADN a partir de la acción de una transcriptasa inversa, ¿sí? Que es esta enzima con capacidad de sintetizar ADN a partir del ARN. Tiene una nucleocápside con una proteína particular, que es la P15, y tiene una cápside que la rodea con eh, con una proteína de membrana que se llama P24. Esta, junto con las proteínas de la envoltura, que son dos glicoproteínas, la GP120 y la GP41, son proteínas marcadoras del virus y las usamos para hacer diagnóstico. ¿Sí? Nosotros para establecer el diagnóstico tenemos que aislar por lo menos una de las proteínas de la envoltura y una de las proteínas de la cápside. Por ejemplo, la proteína P24 y la GP120. ¿Bien? Eso necesitamos para hacer diagnóstico. Tienen además otras enzimas, proteasas, integrasas, digamos, además de la transcriptasa inversa, que bueno, tienen toda su función particular. Yo voy a explicar cómo es el ciclo, pero lo voy a explicar de una manera muy básica y muy sencilla. Seguramente el profe podrá agregar un poco más. Cuando el virus contacta, gracias a las proteínas de transmembrana, contacta con los anticuerpos CD4, que son su célula blanco. ¿Sí? Recuerden que los anticuerpos, los CD4 eran, ¿qué eran? ¿Se acuerdan qué son? Lo vimos en la primera parte del año. ¿Se acuerdan qué eran? ¿Qué papel cumplían? ¿Qué rol tenían? Son linfocitos, profe. Exactamente, son un tipo de linfocitos y por lo tanto son parte de qué tipo de inmunidad. Bueno, todos son linfocitos. A ver, pero ¿qué función cumple?
porque cuando uno piensa en la función que cumplen, creo que entienden la importancia de la infección. Participan de la inmunidad humoral, de la celular, de ambas. En general, pero revísenlo, es importante, si no, no tiene sentido lo visto, son las células a las cuales la célula presentadora de antígeno le muestra justamente un trozo del antígeno, ¿no? Del desafío antigénico. Y a partir de ello, estos linfocitos T helper puede diferenciarse entre helper 1, que activan toda la vía citotóxica, o T helper 2, que activan toda la vía humoral. Como dice la profe, tiene que ver ya con una inmunidad adaptativa. Y están en los ganglios linfáticos, ¿no? Bueno, gracias, Romina. No, gracias. Entonces, el virus del HIV contacta con estos linfocitos CD4, ingresa dentro de la célula, desenagina su material genético y este se integra al genoma de la célula hospedera, se integra al ADN celular y por medio de la transcriptasa reversa sintetiza el ADN. A partir de este ADN integrado se va a sintetizar nuevamente ARN viral, que es sumado a las proteínas propias de las células, se va a ensamblar y va a producir, va a generar una nueva molecularidad. Bien, esto es una versión muy simplificada del proceso. Sepan que en cada uno de estos pasos intervienen enzimas virales y enzimas del huésped, ¿sí? Proteínas virales del huésped, y también cada uno de estos pasos han servido en investigación para desarrollar fármacos que inhiban o impidan el pasaje el pasaje de este sistema. Por ejemplo, hay algunos antivirales que actúan a nivel de estas enzimas, de estas proteínas, entonces inhiben la adhesión del virus a la célula hospedera. Otros actúan a nivel de la integrasa, otros a nivel de la transcriptasa, otros impiden la maduración y así, digamos, actúan a distintos niveles de este ciclo replicativo. Profe, si usted quiere agregar algo más de esto, porque realmente estoy haciendo una visión muy, muy simplificada. Es un tema sumamente interesante porque en la actualidad hay incluso antirretrovirales que se utilizan en forma preventiva. Es decir, que se puede administrar antes del contacto, una vez cada 6 meses. Uh-huh. No me acuerdo, acá te digo el nombre. Es lenacapavir. Sí, ahora se están estudiando incluso antivirales de acción prolongada que se podrían poner cada 6 meses o una vez al año, incluso por otras vías, con otras vías de administración. ¿Sí? Eso se están usando de manera clínica acá en Córdoba, por ejemplo, hay algunos que son inyectables, ¿sí? Ya no por vía oral, sino por vía intramuscular. Entonces, Pero el bueno, individuo eso... sano, ¿no? Eso es, dijimos, importante la idea de los alumnos. Eso sí. Ahí al final les cuento un poquitito de... En el individuo sano se usa por vía oral, no por vía intramuscular. Uh-huh. Pero como preventivo se usa así el PrEP, que es digamos, el preexposición, se usa con antivirales administrados por vía oral. Ahí al final les cuento un poquitito más de eso. Desde el punto de vista epidemiológico, el 98% de los pacientes adquieren la infección por vía sexual a través de relaciones sexuales no protegidas, es decir,
sin uso de preservativo. La tasa de transmisión es del 60% de varones que tienen sexo con hombres, y las mujeres, digamos, en relaciones heterosexuales, en donde la pareja sexual es un hombre, la tasa de infección llega hasta el 98%. Nosotros decimos que las mujeres se contagian de los hombres y los hombres también. ¿Sí? En general, no es estrictamente así, pero como veíamos en HTLV, la transmisión es mucho más efectiva de hombre a hombre o de hombre a mujer que de mujer a hombre, ¿sí? Por estas características fisiológicas de la mujer que hablábamos hace un ratito. Más del 80% conoce su diagnóstico, ¿sí? Pero tenemos alrededor de un 15% que no sabe todavía su estado serológico, ¿bien? Y son estos los que en general llegan en un estadio más avanzado, ¿sí? Puede haber también transmisión transplacentaria o perinatal durante la gestación, durante el parto o durante la lactancia. Si la paciente gestante, si la persona gestante no tuvo acceso al diagnóstico y al tratamiento, en realidad generalmente por falta de controles, la transmisión puede alcanzar el 30%. Pero si se hizo diagnóstico oportuno y recibe tratamiento, así sea en el momento del parto, ¿sí? A veces nos pasa que recibimos en la maternidad o en el hospital pacientes que no han tenido un buen control durante el embarazo, entonces no se han realizado las serologías por trimestre, ¿sí? El HIV se pide el primer trimestre y el tercer trimestre. Aquellas que no han tenido el control serológico se les hace un test rápido en el momento del parto, ¿sí? Y si da positivo, se hace un tratamiento con sidobudina, AZT, que es una droga que tiene una formulación intravenosa. Se hace una infusión de AZT en el momento del parto y después al recién nacido se le da tratamiento hasta que se puede diferenciar si está infectado. ¿Bien? Con tratamiento la infección es prácticamente nula. El problema son aquellos pacientes que se han infectado durante la gestación y que llegamos tarde al diagnóstico. La forma sanguínea por transfusiones de sangre es poco frecuente ya en la actualidad porque la sangre está testeada, la sangre y los no derivados están testeados en los bancos de sangre. Otro problema que tenemos en realidad en la forma vertical es la lactancia. La lactancia es una vía muy efectiva de transmisión y el problema que estamos viendo últimamente, nosotros hemos disminuido, no les digo a cero, pero hemos disminuido a 1 o 2 casos de transmisión vertical al año por vía perinatal o transplacentaria, ¿sí? Porque la gran mayoría de las mujeres gestantes están siendo testeadas. El problema es durante la lactancia, donde ya la mujer no es testeada de manera regular y puede adquirir la infección en el postparto. ¿Sí? Se infecta a partir de su pareja sexual un tiempo después del nacimiento, pero mientras que sostiene la lactancia. Entonces ahí el momento de la transmisión es el momento de la infección es un momento de alta viremia, donde la carga viral es muy alta y por lo tanto es muy efectiva la transmisión. Entonces es muy fácil que pase con los leucocitos por la leche materna. Bien, entonces ese es un periodo de gran vulnerabilidad en la mujer y los últimos casos de transmisión vertical han sido de esa manera. Mujeres que durante su embarazo tenían serologías negativas y estamos haciendo el diagnóstico de los niños de manera tardía, en el mejor de los casos a los 6, 8 meses de edad, pero hemos tenido casos de diagnóstico de infección de transmisión vertical en infancias de 10 años, 11 años, 8 años, ¿sí? Que se han infectado durante el periodo de lactancia. En madres que fueron testeadas durante la gestación, pero que adquirieron la infección en el postparto. El HIV produce una infección persistente lenta, donde hay 3 etapas más claramente identificadas.
el momento de la primoinfección, que dura más o menos 6 a 8 semanas, que se caracteriza por presentar un síndrome mononucleosiforme. O sea, a veces es completamente sintomático y a veces se comporta como un cuadro mononucleosiforme. ¿Qué significa esto? Y el paciente tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene una faringitis roja, la faringe congestiva, tiene poliadenopatías, hepatosplenomegalia, malestar general, astenia, anorexia, y le dura esto unos 15, 20 días y después se resuelve. Y como si fuera una gripe fuerte o como si fuera una faringitis que no se cura. ¿Sí? Entonces, este cuadro, que en realidad es un síndrome mononucleosiforme, que lo pueden dar un montón de otros microorganismos, pueden dar un cuadro clínico similar, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la mononucleosis, que ya lo vamos a ver enseguida, o por ejemplo la toxoplasmosis aguda, o por ejemplo el Epstein-Barr. Un montón de microorganismos pueden dar un cuadro clínico similar. Pasado este primer periodo, entra en una etapa sin manifestaciones clínicas, en un periodo como de latencia, que puede ser de algunos meses hasta varios años, si en algunos pacientes es de 10 a 8, 10, 15 años, ¿sí? Donde el paciente va progresivamente teniendo un aumento de la carga viral, que es esto que ustedes ven en celeste, y una disminución progresiva de los CD4. ¿Sí? Ya después inician la etapa SIDA, cuando los CD4 son menores a 200 por microlitro, y eso permite la aparición de infecciones oportunistas o de procesos oncológicos asociados que se consideran característicos de la infección por HIV en estadio SIDA. Entonces acá sí hablamos de periodo SIDA con un síndrome clínico de manifestaciones con signos y síntomas, ¿sí? De infecciones oportunistas. Ya en las etapas más avanzadas, los CD4, el recuento de CD4 disminuye, aumenta la carga viral, ¿sí? Y los anticuerpos disminuyen también un poquito. Tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos son marcadores, pero no son protectores, ¿sí? Nos sirven para hacer diagnóstico, pero no nos protegen de la infección y de la replicación viral. Lo ideal es que, bueno, por supuesto que lo ideal es infectarse, pero en el caso de la infección, cuanto más temprano sea el diagnóstico, más precoz puede ser el tratamiento y evitamos el deterioro inmunológico y el deterioro clínico que se asocia a esta infección. Es una enfermedad crónica que es altamente inflamatoria, ¿no? Entonces tenemos pacientes que están infectados hace 30, 40, 50 años que tienen todos los signos metabólicos del desgaste producido por la inflamación persistente. ¿Sí? Entonces, cuanto más precoz es el diagnóstico, nos permite un tratamiento oportuno, una menor progresión de enfermedad y evita también el desgaste del sistema inmune y disminuye el impacto inflamatorio. Esto que estás mostrando, Romina, es sumamente importante y lo van a ver importante para ustedes y en las infecciones emergentes también, porque es una cinética de anticuerpos, es decir, es el movimiento de los agentes virales y los anticuerpos a lo largo del tiempo. Y lo vamos a ver en dengue y en numerosas otras patologías e infecciones, ¿no? Es clave saber, conocerlo, como vos muestras, Romina, porque uno sabe, de acuerdo al momento de la infección, qué es lo que va a buscar en el laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el laboratorio y qué esperamos encontrar en el paciente? Este dibujito que ustedes están viendo, sin la curva de anticuerpos, ¿sí? La curva de anticuerpos no la hacemos, pero la curva de CD4 y de carga viral se la dibujamos a todos los pacientes cuando le damos el diagnóstico. ¿Sí? Le decimos, bueno, mira, esto funciona así, vos te infectaste en algún momento que no podemos predecir cuál es, el virus inicialmente en el primer momento de la infección se replicó un montón, después se quedó un poquitito más tranquilo, pero siempre persistió y ahora la enfermedad está muy activa y empieza a aumentar.
¿sí? Y los CD4, que son tus células de defensa, que primero estaban altas, después fueron bajando progresivamente, pero durante muchos años estuvieron en una meseta, estuvieron estables, hasta que en un momento, cuando el virus empezó a aumentar, empezó a replicar, los CD4 cayeron a pique, y entonces por eso vos ahora tenés una neumonía por neumocistosis, ¿sí? Por ejemplo. Bien, o tenés una infección oportunista por un hongo. Bien, entonces nosotros le decimos al paciente, bueno, vos ahora estás acá, y lo que nosotros tenemos que lograr con el tratamiento es que la carga viral sea no detectable, es decir, que esta línea celeste sea no detectable, baje, o sea, siempre va a estar presente porque está integrada al genoma celular, o sea, nunca va a desaparecer el virus, pero eso no se va a replicar. Bien, y cuando no se replica, permite que los CD4 recuperen un poco su valor y el paciente deje de tener infecciones oportunistas. Ya por encima de los 200 CD4, la inmunidad se comporta no igual, pero sí de manera similar a la de un paciente inmunocompetente. ¿Sí? Nunca es igual, pero se acerca más a la de un paciente inmunocompetente. Por debajo de 200 CD4 es un individuo susceptible a cualquier microorganismo. Bien, entonces nosotros le decimos al paciente, usted está acá, o usted está acá, ¿sí? Y esto es una primoinfección, o usted está acá, ¿bien? Y el objetivo es que adhiera al tratamiento para que la carga viral se vuelva no detectable. La carga viral no detectable, como les decía recién, nos asegura que los CD4 pueden sostenerse por encima de 200 por microlitro, y eso nos garantiza una inmunidad relativamente eficaz. Y la otra gran ventaja que tienen es que cuando la carga viral no es detectable, el paciente no contagia, ¿sí? Indetectable es igual a intransferible. Bien, entonces cuando el paciente tiene la carga viral indetectable, no va a contagiar ni a su pareja, ni en el caso de la persona gestante, al producto de la gestación. ¿Qué puede pasar si estamos acá, si estamos en esta etapa de enfermedad avanzada? Cuando los CD4 disminuyeron y la carga viral está alta. Primero, que es un momento donde el paciente está en un estado inflamatorio persistente, donde la posibilidad de que contagie a su pareja sexual es alto, y donde además pueden aparecer enfermedades oportunistas. ¿Qué son enfermedades oportunistas? Son enfermedades severas producidas por microorganismos comunes, ¿sí? Que a la mayoría de las personas le dan infecciones asintomáticas o síntomas banales. Bueno, en el caso del paciente con HIV en estadio SIDA, pueden ser potencialmente mortales. ¿Qué infecciones pueden ser? Y, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central podemos tener formas agudas o de reactivación por toxoplasmosis, ¿sí? Que es un parásito que vamos a estudiar ahora en la segunda mitad del año. Podemos tener una reactivación de la enfermedad por Chagas, ¿sí? La enfermedad por Trypanosoma cruzi. Podemos tener criptococosis meningia, ¿sí? Es un hongo que vamos a ver también en esta segunda mitad. Tuberculosis cerebral. ¿Se acuerdan cuando les decía que en la clase pasada, cuando hablábamos de tuberculosis, que les decía que podía diseminarse y llegar a las meninges, y esto era más frecuente en pacientes inmunodeprimidos? Bueno, acá los tenemos. En el sistema nervioso central puede haber lesiones difusas, como puede ser la tuberculosis cerebral o la leucoencefalopatía, ¿sí? Que es una patología desmielinizante, o puede haber lesiones ocupantes del espacio. Esos son, o sea, hacen como formaciones nodulares, pueden ser por toxoplasmosis, por Chagas, por linfoma. Entonces, todas esas pueden dar una lesión ocupante de espacio, y la clínica de las patologías difusas es similar a una meningitis, y la clínica de las patologías que tienen una lesión ocupante de espacio es similar a las que pueden dar un derrame cerebral o una hemorragia cerebral, porque dan signos de foco según la zona que esté afectada. Entonces, el paciente puede tener una paresia, puede tener la disminución de la visión o de una alteración en el habla, bien, según la zona del sistema nervioso central que esté afectada. A nivel ocular pueden
sufrir retinitis e inflamación en la retina con potencial pérdida de la visión, tanto por citomegalovirus como por cándida o por algunos otros agentes. A nivel de la boca y la garganta es muy frecuente la candidiasis oral, que se presenta en forma de muguet, ¿sí? Como una placa blanquecina, la leucoplasia vellosa, el herpes, pero no el herpes que te hace una boquera acá en el labio cuando comiste mucho chocolate, sino el herpes que te llena de lesiones la boca, que el paciente no puede hablar, no puede tragar, no puede comer, y afecta no solamente la boca, sino también el esófago. Puede tener lesiones por herpes simple, lesiones o también lesiones por HPV. A nivel de piel podemos tener infecciones que no, digamos, infecciones persistentes o infecciones diseminadas por virus herpes o por virus varicela zoster. Siempre decimos que cuando tenemos un herpes que no se cura o un zóster, una culebrilla que afecta más de una metámera, ¿sí? Esas son cosas que nos tienen que hacer pensar en que el paciente está inmunodeprimido y es mandatorio pedir la serología para HIV. El molusco, ¿se acuerdan del molusco? Esas lesiones umbilicadas que vimos en la clase pasada, ¿sí? Cuando son diseminadas y persistentes, es también son también marcadores de HIV. Sarcoma de Kaposi es un sarcoma, es un tumor que afecta piel y mucosas, también es característico de esta etapa, y una sífilis secundaria diseminada puede también ser marcadora de HIV. A nivel hepático podemos tener infecciones, digamos, la mayoría de las infecciones pueden hacer un toque hepático, ¿sí? Por diseminación hepatoesplénica. A nivel pulmonar, el neumocystis gyrobesis produce una neumonía intersticial que es característica en estos pacientes y es una de las principales causas de muerte en el paciente con HIV en estadio SIDA. Por supuesto que la tuberculosis también tienen una predisposición especial y la tuberculosis es la única de las infecciones oportunistas que tiene mayor prevalencia en este grupo de pacientes independientemente del valor de CD4. Es decir, si yo tengo 500 CD4, no voy a pensar que el paciente tenga una toxoplasmosis cerebral, pero sí puede tener una forma grave de tuberculosis. Eso es independiente de su inmunidad. A nivel intestinal puede hacer infecciones diseminadas por citomegalovirus, por Cryptosporidium, que es una enfermedad, es un parásito que produce una enteroparasitosis, es decir, produce una diarrea que es persistente en los pacientes inmunodeprimidos. Y cuando viene una diarrea persistente es un paciente que tiene deposiciones 20, 30 veces por día y eso provoca una deshidratación secundaria con pérdida de electrolitos, hipopotasemia y cuadros realmente muy graves que pueden descompensar al paciente y causarle la muerte. Y a nivel genital puede tener manifestaciones más severas de infecciones habituales, como por ejemplo infecciones genitales por herpes o por virus HPV o por candidiasis, ¿sí? Que progresen de una manera inusual o que hagan lesiones más significativas. Bien, esto, ¿por qué es importante? Porque ustedes recuerdan que tenemos un 20% de pacientes que no saben su diagnóstico. Entonces nosotros podemos recibir al paciente en la guardia con un herpes zóster, ¿sí? O con una neumonía intersticial, y ese paciente siempre tenemos que sospechar que tenga una enfermedad por HIV en estadio SIDA, y además del diagnóstico de la infección oportunista intercurrente, tenemos que hacer diagnóstico de la infección subyacente. Por lo cual, a todo paciente con alguna de estos cuadros, tenemos que ofrecerle serología para HIV. ¿Sí? Y atentos a esto, digo, ofrecerle serología, porque la serología para HIV solo y únicamente puede hacerse previo consentimiento. Y esto está estipulado por ley. No podemos hacerle serología para HIV sin el expreso consentimiento del paciente. O sea, no le puedo pedir un hemograma y una ELISA para HIV. Bien, le tengo que informar al paciente, le tengo que ofrecer al paciente realizar la serología y el paciente tiene que firmar el consentimiento. ¿Sí? En el pedido del HIV, firma del paciente que autoriza hacer
esta detección. Bien, y entonces recién ahí puedo hacer la serología. Y esto se hace en todos los casos. Bien, esto se estipuló por ley como una práctica no discriminatoria, bien, porque en los albores de la pandemia se hacían serologías a los grupos de riesgo sin informarles, a veces no se les daba el resultado, y esto servía como una práctica discriminatoria para que el paciente no sea atendido, para negarle el acceso al trabajo, o para, bueno, un montón de cosas que no correspondían porque atentaban contra los derechos humanos básicos. Entonces, está estipulado por ley que tenemos que contar con el consentimiento y el conocimiento del paciente para realizar la serología. El diagnóstico hoy por hoy se puede hacer mediante técnicas serológicas, ¿sí? Tenemos ELISA de cuarta, de quinta generación, siempre se confirman con técnicas de Western blot o de PCR o de inmunofluorescencia, que son altamente específicas. Siempre el diagnóstico se hace mediante dos pruebas, ¿sí? Una primera de tamizaje y una segunda confirmatoria, para lo cual se pide una nueva muestra. Es decir, muchas veces le decimos al paciente, bueno, tenemos una prueba de tamizaje positiva, pero tenemos que sacarte sangre nuevamente para confirmar. En realidad, más que la confirmación serológica, que casi siempre nos da positiva la prueba confirmatoria cuando la de tamizaje fue positiva, si bien algunos falsos positivos de tamizaje tenemos, generalmente coinciden. Pero básicamente tenemos que confirmar la identidad del paciente, es decir, tenemos que confirmar que la sangre que se testeó era la del paciente y no era, no sé, una muestra equivocada, mal rotulada, confundida. Bien, entonces se le vuelve a sacar sangre al paciente y eso se envía a analizar. Cuando nosotros rotulamos la sangre para serologías y los pedidos para serología para HIV, también por ley no se pone el nombre del paciente, sino un código que está formado por femenino o masculino, según la elección del paciente, las dos primeras letras del nombre y las dos primeras letras del apellido que figuran en el documento y la fecha de nacimiento. Por ejemplo, mi código de identificación es F, RO, IL, de Hilardo, 2802-1981. ¿Sí? Así se rotula la muestra de sangre y el pedido médico. Bien, eso es para resguardar la identidad del paciente, ¿sí? Y que toda la gente que recibe la muestra no sepa que la muestra es de Romín Hilardo, ¿sí? Sino que eso solamente lo sepa el que carga el resultado. Bien. Hay una cosa por allí, perdón que me interrumpa, Romina, pero sí. importante en todos, en particular en la ETS, por ahí ya lo han comentado, ¿no? Es un tema, no sé si hay que saberlo, pero sí comprenderlo, es decir, primero en las pruebas de screening se utilizan técnicas de alta sensibilidad. Esto quiere decir que son técnicas capaces de detectar a los enfermos como positivos. Luego, es decir, y luego se utilizan técnicas, luego en una segunda instancia, técnicas con elevada especificidad. Es decir, la capacidad de distinguir, bueno, a los sanos como sanos. Pero bueno, esto es un poco más complicado. De cualquier manera, lo importante, pues se hace un cuadro en donde se estudia la sensibilidad y especificidad, pero lo importante es que en las pruebas de screening no se nos escape ningún positivo, pero sí nos pueden dar falso positivo. Y luego también se utiliza para numerosas metodologías de ITS. Y luego, en una segunda oportunidad, utilizamos técnicas más específicas, es decir, que las técnicas, bueno, no solo aquí, sino en otras infecciones, aun cuando en HIV ahora, con los de última generación, prácticamente, pero se cubre, pero de cualquier manera está claro esto, técnicas de alta sensibilidad, o sea, de sensibles y luego específicas. Lo vamos a ver en diferentes sistemas y aparte cada sistema
viral, bacteriano, como ustedes quieran, tiene su técnica de oro, es decir, la técnica contra la cual se estudian las nuevas metodologías. Es decir, qué sé yo, la técnica de oro de ustedes para ir a la Universidad de Villa Mercedes, no sé, es caminar, diría Romina, por tales y cuales cuadras. Bueno, quieren ver si tardan más o menos tiempo yendo por otra vía, pero lo están comparando siempre con con la vía que utilizan siempre, es decir, con una metodología o técnica de oro. Era eso, nada más. No son Bien. conceptos un poco de examen, pero sí para que ustedes comprendan este lío en el diagnóstico, no es divulgación nuestra. Recuerden entonces que los test rápidos que podemos hacer en la guardia, que tienen o que se hacen cuando hacemos testeos masivos en la vía pública, por ejemplo, las jornadas de prevención de infección de transmisión sexual, vamos a estar haciendo testeo en la plaza principal de 8 a 20. Bueno, en esta situación se hacen estudios de test rápido que se dan resultados en 15 minutos, 20 minutos, pero siempre deben ser confirmados con una prueba confirmatoria de alta especificidad. ¿Sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, transmitirles también a los pacientes que diagnóstico no es destino, ¿sí? Hacer un diagnóstico de HIV hoy por hoy no significa que el paciente se va a morir dentro de 2 años. En la medida que el paciente adhiera al tratamiento antirretroviral, tienen una sobrevida equivalente a los pacientes no infectados, ¿sí? Realmente libres de enfermedades oportunistas y con buena calidad de vida. Cuanto más precoz es el diagnóstico, mejor es la supervivencia. ¿Sí? Entonces, siempre ofrecerles al paciente el diagnóstico, el testeo, y en caso de que sean positivos, no demorar el inicio de la terapia antirretroviral. ¿Sí? Eso en general lo indica el especialista, pero hay médicos generales, médicos de familia, médicos clínicos que están especialmente entrenados y lo pueden manejar también, lo pueden indicar también el tratamiento antirretroviral, y si el paciente no tiene ninguna complicación y ningún oportunista, pueden seguir bajo seguimiento de estos médicos clínicos generales. ¿Sí? No son específicamente de manejo por el especialista. Lo que estás diciendo también es clave, Romina, para transmitir, es decir, en este momento la infección por HIV es una infección crónica, que puede no alterar, o sea, puede el individuo llevarla toda la vida, ¿no? Si está bien Exacto. tratado y como has referido. Exactamente. Y nosotros como médicos no tenemos que diferir el inicio del tratamiento antirretroviral porque no tengamos un infectólogo en el lugar donde hicimos el diagnóstico. ¿Sí? Si no tenemos un infectólogo, bueno, nos comunicamos, el equipo médico. El paciente a lo mejor no puede viajar hasta un centro de referencia. Entonces nos comunicamos nosotros con el colega y le decimos, mira, tengo este caso, ¿qué hago? ¿Qué me recomendás? ¿Qué estudios le tengo que pedir? ¿No es cierto? Se hace un screening de inicio con radiografía de tórax, con serologías generales, se lo testea para toxoplasmosis, para Chagas, para eh, citomegalovirus a veces, eh, para histoplasma, para criptococo, y se busca la posibilidad de tuberculosis y bueno, en función de los resultados, se hace un laboratorio general, se inicia el tratamiento. Si ese primer testeo en el hospital nos lleva una mañana, si ustedes están en un centro periférico nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero es algo que se resuelve en unos días, ¿sí? No es algo que tenemos un año para resolver de ninguna manera, ¿sí? El paciente se tiene que ir de esa primera consulta con información, con los pedidos hechos y con la fecha para la próxima consulta para el inicio de tratamiento. ¿Sí? El tratamiento se envía a donde está el paciente. ¿Sí? Si el paciente vive en un pueblo del interior, se envía al hospital el kit de tratamiento para todo el mes, para 2 meses, para 3 meses, y el equipo de salud se lo entrega al paciente. No es que el paciente tiene que viajar a la capital de la provincia para recibir los antirretrovirales, no, de ninguna manera. ¿Sí? Se busca la forma de que esté disponible en un horario que el paciente lo pueda buscar. Si el paciente te dice, yo no puedo ir a la mañana, porque trabajo, no puedo pedir permiso una vez al mes,
en mi trabajo para ir a buscar medicación, porque me van a preguntar, porque voy a perder el trabajo, porque quedo expuesto. Entonces, bueno, le guardamos la medicación en algún lugar que el paciente pueda ir a buscarla a la tarde o cuando sale del trabajo o el fin de semana. Bien, tratamos de facilitar la adherencia del paciente. Y la otra oportunidad que tenemos ahora, bueno, como les decía hoy hace un rato, ahora los tratamientos han evolucionado y ya hay tratamientos que se utilizan por vía intramuscular y se ponen una vez al mes y se está probando también colocarlos cada 6 meses, ¿sí? Entonces en pacientes seleccionados. Entonces, bueno, todas esas cosas facilitan la adherencia. Y se está implementando desde hace unos años la profilaxis pre-exposición y también la profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición es para pacientes sanos, ¿sí? No infectados, que han tenido una situación de riesgo, ¿sí? Ya sea de índole sexual, digamos, una relación sexual no protegida, o por un accidente laboral, ¿sí? Por ejemplo, personal de salud que tiene un corte o que se pincha con una aguja durante un procedimiento o durante la realización de cuando estás canalizando al paciente, cuando le estás sacando sangre en una cirugía, te accidentas con un paciente cuya serología es desconocida o un paciente que es HIV conocido, ¿sí? Quien tiene la serología desconocida se le testea en el momento, bien, se le ofrece testeo en el momento, pero si el paciente no puede ser testeado o si a veces el personal de salud no, dice, me pinché con una aguja que estaba en el descartador, pero no sé qué paciente era. Bueno, entonces ahí no hay manera de identificar la fuente. O tuve una relación sexual no protegida que fue ocasional, no sé cómo ubicar a esta persona, o no tengo el teléfono, no me da para llamarlo. Bueno, entonces en este caso se ofrece profilaxis post-exposición, que es los pacientes reciben antirretrovirales durante 28 días. ¿Sí? Y la profilaxis, y esto por supuesto que disminuye muchísimo las posibilidades de infección. Y la profilaxis preexposición, ¿sí? Son pacientes sanos, ¿sí? Sin infecciones de transmisión sexual, que en este momento está siendo elegible para un grupo de pacientes, por ejemplo, parejas sexuales de pacientes positivos que están buscando embarazo, ¿sí? Por ejemplo, en las parejas serodiscordantes, donde uno es positivo y el otro es negativo, por ejemplo, un hombre o una mujer, que el hombre sea positivo y la mujer sea negativa, y quiere buscar embarazo. Entonces, toma la profilaxis preexposición antes de tener la exposición de riesgo. ¿Sí? Entonces, eso para facilitar la concepción, evitando la infección. O se puede elegir también para grupos de alto riesgo, ¿sí? Que no utilizan prácticas de prevención. ¿Sí? Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, que dicen, bueno, durante unos meses, durante un periodo, no me voy a cuidar, no voy a usar preservativo, estoy de fiesta todos los fines de semana, el riesgo de infección es alto, entonces a ellos les ofrecemos profilaxis preexposición, ¿okay? Que reciben 2 antirretrovirales por vía oral, 2 antirretrovirales combinados en un solo comprimido por vía oral, antes de la práctica, digamos, de manera continua durante todos los días, antes de la práctica de riesgo. Y ahora, últimamente, ya se está usando en Estados Unidos y en Europa, y creo que está aprobado también, no se está usando de manera masiva, pero se está empezando a usar también, es el doxiprep, se llama, que es la profilaxis preexposición con antirretrovirales más doxiciclina para evitar la infección por sífilis, ¿sí? Y por otras, por sífilis, por clamidia, por gonococo, digamos, por otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Entonces esta es la nueva terapia combinada. Porque, bueno, el PrEP me impide, digamos, me disminuye el riesgo de infección por HIV, pero no disminuía el riesgo de las otras infecciones por transmisión sexual. Entonces, bueno, ahora esto se está queriendo zanjar con el uso del doxiprep. No se usa de manera masiva, no se usa para todos los grupos epidemiológicos, sino para grupos particulares y previamente elegidos, ¿sí? Que van con un equipo ahí sí de infectólogos que hacen
la valoración de riesgo, hacen las serologías de inicio, indican el PrEP y son pacientes que tienen control serológico cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí? Que tienen seguimiento durante todo el tiempo que reciben la profilaxis. Bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? No, profe, yo no tengo dudas. Profe, Sí. ¿hay mucho personal de salud que se contagia así como contó usted? ¿Por accidente? Sí. No, nadie se contagia por accidente. Porque si te accidentas, accedes a la profilaxis con exposición de manera inmediata. Todo el personal de salud conoce esta posibilidad, sabe del riesgo de infección y sabe que tiene acceso a la profilaxis post-exposición. Entonces, vos tenés un accidente punzocortante, inmediatamente vas y buscas la profilaxis. Todos los hospitales, todos los centros de salud tienen un kit de profilaxis para su personal. Te vas a la guardia y decís, che, me accidente, dame el kit. O sea, en la práctica, nadie se contagia por accidente. No te puedo decir que nadie se accidenta, porque bueno, accidentes hay, ¿sí? Porque encapuchaste una aguja, cosa que no se hace, o porque cuando estabas en la cirugía te cortaste con el bisturí, puede suceder un accidente, pero no hay contagios, ¿sí? Porque recibís la profilaxis. Que el personal de salud que se haya infectado mediante otra vía diga que fue por un accidente es otra cosa. Bien, pero no, nadie se contagia por accidente porque accedes a la profilaxis. Gracias, papá. ¿Sí? Y esto también les quiero transmitir la tranquilidad. Nosotros decimos que tenemos que comportarnos con todos los pacientes como si todos son potencialmente infectados. Y tenemos que tratarlos como si nadie tuviera una infección. ¿Sí? No podemos hacer diferencias en el trato porque una persona esté infectada o no, porque un paciente esté infectado o no. No, a este no lo quiero atender porque me da miedo, o porque no, mira lo que tiene, o para qué le vamos a dar tratamiento si ya está en un estadio SIDA, se va a morir igual. No, eso no corresponde. ¿Sí? Porque ya ven ustedes que hoy por hoy el HIV es una infección crónica. Entonces, la oportunidad de tratamiento, tanto en la enfermedad de base como de cualquier oportunista, la tienen que tener por igual todos los pacientes. Y nosotros, con todos los pacientes, tenemos que implementar las medidas básicas de seguridad, independientemente del estado serológico. ¿Sí? Los cuidados son los mismos. No puedo tocar sangre, no puedo tocar mucosas con las manos libres, o sea, tengo que trabajar siempre con guantes. Tengo que tener muchísimo cuidado cuando manipulo muestras o cuando hago procedimientos punzocortantes, descartando los punzocortantes en el descartador de la manera según la técnica correspondiente, sin reencapuchar. ¿Sí? La mayoría de los accidentes son cuando vuelvo a encapsular la aguja dentro del plástico. Y que eso no se hace. No se hace. Yo no puedo creer que sigamos teniendo accidentes por lo mismo. Todo el mundo sabe que no se reencapucha y lo hacen. ¿Bien? Es como que yo te digo, no tienes que tocar la pava caliente sin la agarradera, y la tocan. Bueno, es eso. Entonces, la mayoría de accidentes son cuestiones prevenibles que se podrían facilitar con un poquitito más de atención en lo que estamos haciendo. Pero bueno, aún cuando haya un accidente, siempre tenemos la opción de profilaxis post-exposición. Bueno, seguimos entonces, nos queda citomegalovirus, la familia del herpes virus es una familia integrada por 8 serotipos virales, muy distribuida en todo el mundo, con una alta prevalencia de infección, ¿sí? La mayor parte de estos tienen una prevalencia mayor al 60-80% en la población general, y la gran mayoría de estas infecciones son asintomáticas, ¿sí? Y establecen una infección persistente, es decir, una infección que tiene un estado de latencia que puede hacer reactivaciones en algún momento, pero que la mayor parte del tiempo permanece oculto. ¿Sí? El ADN viral se encuentra como un episoma, es decir, no está integrado al genoma celular, pero sí está presente, y eso le permite persistir asociado a la célula huésped. ¿Sí? Hace una infección persistente en estado de latencia con eventuales recurrencias. Dentro de la familia del herpes encontramos el virus herpes 1,
¿sí? El herpes simplex 1, que es el que produce el herpes labial, ¿sí? El herpes este que causa las boqueras o que causa las lesiones orofaciales. La gingivoestomatitis herpética, que es una lesión caracterizada, es como una faringitis con ulceraciones, tanto en la faringe como en el esófago, sumamente dolorosa. Y la queratoconjuntivitis herpética, que es el mismo tipo de lesiones a nivel de la conjuntiva ocular. Herpes simplex 2 hace lesiones tipo úlcera o vesícula a nivel genital, las vimos en la clase pasada. El herpes virus 3 es el que conocemos nosotros como varicela zoster. La primoinfección se da en forma de varicela, con la forma clínica, se expresa clínicamente como la varicela, esta enfermedad que generalmente se adquiere en la infancia con úlceras, con lesiones polimorfas que tienen úlceras o vesículas que después forman costras, ¿sí? Altamente pruriginosas y altamente contagiosas. Hoy por hoy tenemos menos casos de varicela o tenemos varicelas con menos lesiones porque tenemos la vacuna para varicela dentro del calendario de vacunación, entonces tenemos formas atenuadas de la enfermedad que no son tan contagiosas. Pero sepan que siempre que tenemos un paciente con lesiones, puede contagiar, ¿sí? Porque se contagia por vía respiratoria y por contacto directo de la lesión. El virus del varicela zoster, en el momento de la primoinfección, en el momento que adquirimos la varicela, queda, persiste dentro de las células, persiste en los ganglios y puede reactivarse si el paciente está inmunodeprimido por alguna cuestión, puede reactivarse en forma de zóster, que es lo que la gente conoce vulgarmente como culebrilla, ¿sí? Que generalmente sale a nivel torácico, siguiendo el recorrido de un nervio, siguiendo una metámera, y hace lesiones vesiculares sumamente dolorosas, ¿sí? Que después cicatrizan, se cubren con una costra y terminan cicatrizando, pudiendo quedar un dolor neurítico residual, ¿sí? El virus del Epstein-Barr es el virus tipo 4, el virus herpes tipo 4. Se me perdió el curso. Agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Este cuadro que hablábamos hace un rato, que daba una faringitis con linfoadenopatía, con síndrome febril prolongado, de alrededor de 10-15 días, con malestar general, astenia, anorexia. Se relaciona también con el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. El virus herpes tipo 5 está representado por el citomegalovirus, que puede causar diferentes cuadros clínicos en el paciente inmunocompetente, puede hacer una mononucleosis más o menos sintomática, y en el paciente inmunodeprimido puede hacer una retinitis, puede hacer una hepatitis o una enfermedad diseminada. Ahí vamos a hablar con más detalle. El virus de herpes humano tipo 6 y 7 se relacionan con la Roseola infantum, y el virus tipo 8 se relaciona con el sarcoma de Kaposi, que es esta infección oportunista de la que hablábamos recién, que es un cáncer, una enfermedad oncológica que podía afectar mucosas y piel, ¿sí? Puede afectar mucosa intestinal y piel. Vamos a decir algunas palabras en relación al citomegalovirus. Este pertenece a la familia de herpes virus, va a producir infecciones persistentes con episodios de reactivación, una persistente latente. El 90% de la población adulta tiene anticuerpos para citomegalovirus, similar a lo que nos pasaba con herpes virus simple, tipo 1, tipo 2. Bien, el virus se encuentra en la saliva, en todas las secreciones. Bien, la saliva, la orina, la secreción cervical, la secreción vaginal, en el semen, en la leche materna. Se transmite a partir de los leucocitos, entonces es muy fácil la transmisión, ¿sí? Compartimos el mate y podemos transferirnos citomegalovirus, ¿sí? Mucho más si hay un contacto sexual o por vía transplacentaria o por lactancia materna. Periodo de incubación es de 3 a 12 semanas. Después de esto el virus se replica a nivel de los epitelios, va a infectar los linfocitos B, los polimorfonucleares y los monocitos.
y a partir de ahí se va a diseminar a todos los órganos del sistema. Esto no es un problema si el paciente es inmunocompetente, pero si es un paciente inmunodeprimido que hace una primoinfección o que hace una reactivación por citomegalovirus, puede hacer infecciones diseminadas graves con riesgo de vida. Y si es una persona gestante y la viremia alcanza al producto de la gestación, las secuelas en el recién nacido son realmente graves y son para toda la vida. Entonces, en la infección postnatal, es decir, la infección que podemos adquirir después del nacimiento en pacientes inmunocompetentes, es generalmente asintomática o hace un síndrome mononucleosiforme, que era, como ya dijimos, la fiebre, el malestar general, la faringitis con la hepatoplenomegalia, la poliadenopatía, que dura 10 a 15 días. El paciente se siente realmente muy mal. El síndrome mononucleosiforme puede ser producido por un citomegalovirus, pero también por Epstein-Barr, por toxoplasmosis, puede ser un signo de primoinfección por HIV, es decir, que ante la presencia de estos síntomas el paciente tiene que ser testeado para todos estos agentes. En pacientes inmunodeprimidos, ya sea porque tienen infección por HIV-Sida, o porque tienen alguna otra inmunodeficiencia congénita, o porque son pacientes oncológicos, ¿sí? O trasplantados, ¿sí? Trasplantados que están, que tienen una inmunidad deprimida para que en el post-trasplante inmediato, para que toleren el trasplante, sobre todo trasplantados de médula ósea, ¿sí? En estos pacientes se produce una diseminación con afectación de la retina, con afectación del sistema nervioso central, de pulmón, hacen retinitis, hacen neumonitis, ¿sí? Producen paro del órgano trasplantado, ¿sí? Pueden hacer esofagitis, colitis, o sea, inflamación del colon, ¿sí? Hepatitis también, o sea, infecciones diseminadas graves con muy mal pronóstico y mala evolución, ¿sí? Si no reciben el tratamiento adecuado. En la infección, o sea, siempre tenemos que pensar la posibilidad de una reactivación o de una primoinfección por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos severos. Y la infección congénita se produce cuando hay una reactivación o cuando hay una primoinfección, con más frecuencia durante la primoinfección de la persona gestante, que, digamos, según el momento de la gestación, serán las alteraciones en el feto, ¿sí? Puede producir diferentes malformaciones, sobre todo si la infección ocurre en el primer trimestre del embarazo, es decir, esto siempre, las formas graves realmente se producen en pacientes, en mujeres que adquieren la infección durante la gestación, es decir, que tienen el primer contacto con el virus, la primoinfección durante la gestación. De este grupo de pacientes, el 30% va a tener lesiones fetales, ¿sí? El bebé puede nacer con hepatoesplenomegalia, con microcefalia, con bajo peso, con hepatitis, con trastornos del desarrollo psicomotor, ¿sí? La gravedad del cuadro depende de muchos factores que son inherentes a la viremia, al serotipo viral, a la inmunidad de la madre, al momento del contagio. Es decir, no se puede predecir en una madre infectada cuál va a ser el daño en el feto. ¿Sí? Sabemos que el 30% tiene una infección severa, hay un 70% que no hace síntomas y hay un porcentaje que no se infecta. Bien, entonces, de nuevo, diagnóstico no es destino, ¿sí? No es que si tiene una infección por citomegalovirus es una espada de Damocles sobre el niño. Puede nacer bien el niño, ¿sí? El feto a lo mejor nace sin secuelas, sin signos de infección. ¿Puede nacer con daño? Sí, puede nacer con daño a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel de una hepatitis o un bajo peso, sí puede nacer, pero no tenemos muchas formas de predecirlo en el momento de la infección. De todos modos, es algo que de sufrir la madre una primoinfección, de hacer un síndrome febril durante el embarazo, es uno de los virus que tenemos que testear, igual que muchos otros, ¿sí? Igual que el virus de la hepatitis, el virus del HIV, el virus, igual que toxoplasmosis, que Chagas, todos esos virus se testean durante el embarazo.
Citomegalovirus no se testea de rutina, pero sí ante la presencia de síntomas, ¿sí? Igual que parvovirus. El paciente sin síndrome febril lo tenemos que buscar. Y tenemos que informarle a la madre el resultado y las posibles consecuencias, ¿sí? La madre decidirá qué decisión toma respecto a la aceptación. Pero siempre teniendo en cuenta que el porcentaje que hace lesiones en el feto es mínimo, ¿sí? La mayoría de los niños nacen sin secuelas. El diagnóstico en el recién nacido, que va a tener persistencia de anticuerpos maternos, se tiene que hacer por aislamiento del virus o por detección de ácido nucleico en una muestra de orina. En cambio, en el adulto podemos hacer por seroconversión o por testeo por estudios de serología de tipo IgG, IgM. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el citomegalovirus o sobre la familia de los herpes. Si no, pasamos a viruela símica, ya para terminar. No, profe, de mi parte está bien. Bueno, la viruela símica es una patología relativamente nueva, ¿sí? Es una enfermedad viral infecciosa, contagiosa, causada por el virus de la viruela símica. O sea, la viruela es una enfermedad viral que fue erradicada gracias a la vacunación, que desde hace, profe, corríjame, 50 años que no tenemos casos de viruela humana. Bueno, no sé si está conectado todavía el profe. Bueno, pero la tenemos erradicada a la viruela humana. Sí persiste algunas formas de viruela símica y se produjo en algún momento el salto desde los simios a los humanos. Y a partir de ahí se empezó a transmitir de una persona a otra por contacto directo con lesiones, ¿sí? Lesiones que se producen en piel, o a través del contacto con líquidos corporales como la saliva, pus, sangre, ¿sí? Líquidos genitales, semen, líquidos vaginales. Bien, en el 2022 la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia en salud. Ahí está el dato, en 1979 fue erradicada la viruela, pero bueno, se reactiva este virus de viruela símica y empezamos a tener casos de viruela símica o mpox a partir del 2022. El agente etiológico es un virus de ADN envuelto, que se conoce como poxvirus, por eso también se conoce la patología como mpox. Periodo de incubación es de alrededor de 7 a 15 días, y en general la enfermedad es autolimitada y se resuelven los síntomas espontáneamente en 15 a 20 días. ¿Sí? Predomina en hombres que tienen sexo con hombres y en grandes conglomerados humanos. La gran mayoría de los casos se han diagnosticado en hombres que pertenecen a este grupo epidemiológico y que han tenido el antecedente de contactos no protegidos o participación o contactos múltiples, ¿sí? Con múltiples parejas sexuales, en grandes urbes. ¿Sí? Tenemos más casos en las grandes ciudades que en las ciudades pequeñas. Los primeros casos en Argentina fueron a partir de pacientes que venían de Europa, que venían de Brasil y que habían tenido contactos sexuales múltiples no protegidos en esos lugares. Entonces, en estos fueron los primeros casos y después los casos subsiguientes se vieron más o menos respetando cierta cadena epidemiológica de donde podíamos aislar una fuente que encanetaba al caso previo. Básicamente son pacientes que tienen lesiones en piel acompañadas de síntomas sistémicos. ¿Sí? Producen lesiones en piel polimorfas que pasan por distintos estadios y terminan formando costra, pero tienen múltiples formas, ¿sí? Algunas son planas, otras son tipo vesículas, algunas forman pústulas,
pueden formar costras, afectan la cara, la palma de las manos, la planta de los pies. De manera característica afectan también el área genital o perianal. ¿Sí? Pueden picar, pueden doler. Las lesiones son polimorfas. Cada paciente puede tener distintas lesiones en piel en diferentes estadios evolutivos. En la mano, por ejemplo, tiene una vesícula, pero en el tronco tiene una costra y en el cuero cabelludo tiene una pústula. ¿Sí? Entonces lo revisamos al paciente y tiene múltiples lesiones de distintas características y se acompañan de síntomas generales. ¿Sí? Y ese es un punto importante, porque, por ejemplo, la sífilis también puede dar lesiones polimorfas, pero no da síntomas generales. ¿Sí? Este es un paciente que tiene fiebre, que tiene mialgias, que tiene poliartralgias, que tiene poliadenopatías, hepatosplenomegalia, que tiene astenia, que tiene anorexia, que está muy cansado. Es decir, es un paciente que tiene un cuadro sistémico. No tiene solamente lesiones en piel, sino que además tiene fiebre y tiene todas estas manifestaciones. El diagnóstico se hace mediante PCR a partir de una muestra de hisopado faríngeo y hisopado o aspirado de las lesiones. Por ejemplo, si es una vesícula que tiene contenido líquido, hacemos una aspiración de ese contenido, hacemos una punción aspiración de ese contenido, con eso se hace la PCR. Y si es una lesión ulcerada o mucosa, se hace un hisopado. ¿Sí? Además se hace serología tipo IgG-IgM, pero bueno, siempre la muestra de elección es mediante PCR. El tratamiento no tenemos un tratamiento específico, es un tratamiento sintomático, el paciente tiene que quedar en aislamiento porque mientras que tenga lesiones puede contagiar por contacto directo o por saliva, entonces tiene por saliva o por microgotas. Por lo tanto, tiene que quedar en contacto de aislamiento y respiratorio, ¿sí? Y tenemos que hacer un seguimiento de los contactos del paciente, ¿sí? De los convivientes o de las parejas sexuales. La vacunación contra viruela da una protección parcial, entonces, bueno, está recomendada en grupos de riesgo. ¿Qué nos tenemos que llevar de esta clase? El screening serológico se lo tenemos que ofrecer a todos los pacientes que vienen a la consulta. Así sea que vengan por una uña encarnada. No importa, todas las personas sexualmente activas deberían tener un screening serológico anual. Considerar HTLV según la epidemiología, ¿sí? Si creemos que el paciente puede pertenecer a alguno de los clústeres. Considerar citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos, en síndrome mononucleosiforme y en personas gestantes. ¿Sí? Y por supuesto, recomendar siempre el uso de preservativo. Diagnóstico no es destino, pero siempre que hagamos el diagnóstico más temprano, tenemos mejores oportunidades de tratamiento. Entonces, pedir siempre la serología en pos del diagnóstico temprano, tener presente la posibilidad de profilaxis, preexposición y posexposición para HIV en pacientes seleccionados, ¿sí? Y ofrecerlos también a aquellos que no conocen esta posibilidad, y cuidar especialmente a las personas gestantes o que están en periodo de lactancia, no solamente para prevenir la infección particular de este grupo, sino para evitar la transmisión vertical. ¿Sí? Para evitar la transmisión vertical, y eso es algo que también tenemos que preguntar a los hombres, ¿no? Tu pareja sexual está embarazada, está gestando, está lactando, entonces ofrecer serologías y recomendar el uso del preservativo para evitar la transmisión vertical por lactancia. Muy bien, escuchamos preguntas, dudas, comentarios. Yo no tengo dudas, profe. Les voy a compartir esta presentación, pero la verdad es que esta es una presentación muy resumida. Claramente tienen más información tras las huellas y en el libro de virus. Sí, estos libros fueron ediciones anteriores al 2022, entonces no incluyen viruela símica. Por eso se lo incluimos en la presentación y es uno de los motivos por los que
se las comparta. Así que ya se la paso a la profe para que se los haga llegar. Muchas Queden gracias, profe. Bien, queden atentos que en esta semana le compartimos el plan de actividades para la semana que viene. Gracias, profe.